Saludos y Nacional de Industrias, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al web que hemos programado por el día de hoy, titulado Se acompaña Francisco Galarreta, quien es Business Development Director, quien nos va a comentar más sobre el tema. Antes de iniciar, les quisiéramos solicitar que puedan silenciar sus micrófonos para no interrumpir la exposición, ya que al finalizar habrá un espacio para las preguntas, las cuales ustedes las podrán hacer a través del chat o también con la opción de levantar la mano en Zoom. Gracias a todos por su participación desde ya y por favor, Francisco, puede iniciar. Perfecto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, antes que nada, agradecerles por su presencia esta mañana. Espero que la charla de ahora sea bastante interesante, bastante provechosa. La idea es que no solamente sea técnica, sino, o más que técnica, sea general de negocio. Entonces, permítanme compartir la presentación para poder empezar con la ponencia. Un segundito. Si me puedes confirmar, Silvia, por favor, si estamos viendo la pantalla de la presentación en modo presentador, perdón, en modo público. Excelente. Sí, Francisco. Ok, bien, lo que nos trae hoy es un tema muy interesante, realmente que no está siendo abordado quizás con la premura que debería ser abordado, que es la ciberseguridad para sistemas e entornos industriales, lo que es el entorno ICS, que es Industrial Control Systems. Esto realmente no se atiende, y no es que no solamente no se atienda en el Perú, sino que es una falencia, yo diría, regional, y en algunos casos podemos inclusive extrapolar que es internacional. Para ello, bueno, permítanme presentarme. Yo soy especialista en ciberseguridad y riesgos. Tengo más de 20 años de experiencia en gestión de operaciones y risk management, con mucha experiencia en seguros, en banca y en lo que es corporaciones industriales y mineras. Entonces, esto es un tema que realmente he visto con bastante interés desde que se empezó a ver algunas necesidades en relación a lo que es la ciberseguridad industrial. Aquí yo quisiera comentarles que la presentación la vamos a centrar en tres grandes tópicos. Uno es la convergencia IT-OT. ¿Qué cosa es esta convergencia? La segunda parte es la ciberseguridad como riesgo operacional y cómo entenderlo como tal. Y la tercera parte, y como parte de cierre, es cuáles son las mejores prácticas de ciberseguridad OT, qué cosa es lo que podemos hacer o debemos hacer para tener un entorno industrial más robusto, más protegido, más resiliente, que nos permita enfrentar pues, las amenazas que el día de hoy están cada vez más presentes. Entonces empezamos por la famosa convergencia IT-OT. Y acá me permito yo empezar como siendo viernes chico con una pequeña broma para los que están en el entorno de seguridad y de TI. No sé si se acuerdan de nuestro amigo Arnold. Aquí lo que nuestro amigo Arnold nos dice es si los de IT se hablan con los de OT.
Y para ello hay que entender qué cosa es OT. OT es el mundo de operaciones y control, es decir, es el mundo de planta. Y si bien es cierto, muchos de ellos son ingenieros y conocen la parte de, digamos, infraestructura de computadoras y de redes, no ven el mundo con los mismos ojos. Y tampoco la gente de TI, que está acostumbrada a manejar sus servidores, sus apps, sus cosas, ve el mundo igual. Entonces, vamos a entender dónde empiezan estas diferencias. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos aquí como primera gran diferencia que tenemos una corporación, una empresa, una organización, y esa organización puede tener dos entornos. El entorno corporativo, que es la red de las oficinas, y el entorno de operaciones y control, que es el entorno de planta. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace cada uno? El entorno TI administra las aplicaciones y los sistemas de negocio, el SAP, el sistema de compras, el ERP, y controlan lo que es la data de la información. Y están preocupados evidentemente por la seguridad de la información. Son entornos muy dinámicos, concentrados en esta información, en esta data financiera de clientes, de compradores, de proveedores, y buscan, en el ideal, estar al día con lo último en software y hardware, y para ellos parchar, hacer upgrade o reemplazar sistemas son normales y son decisiones relativamente rápidas. El mundo industrial no funciona así. Ellos buscan mantener las operaciones industriales corriendo sin problemas. Ellos controlan equipos, muchas veces en infraestructura crítica, y están preocupados por la seguridad y la disponibilidad de los equipos y de las personas. En inglés hay una diferenciación muy clara que en castellano se pierde. Decimos que el equipo de TI está preocupado por security, mientras que el equipo de operaciones y control está preocupado por el safety. Estos equipos de operaciones y control manejan la planta, manejan la automatización de procesos y manejan sistemas de producción. Su preocupación es que los activos, los equipos y los operarios estén seguros y que la máquina siempre esté corriendo. Entonces, en este mundo es importante entender esta diferencia, si no, lo que viene después quizás se pierda un poco. Y además es importante considerar que las redes de operaciones y control han sido desarrolladas décadas antes de que hubiera redes de TI. O sea, nosotros teníamos plantas en 1950 que funcionan quizás de la misma manera o muy similar el día de hoy. Y en 1950 no había redes de computadoras andando, esas empezaron en las quizás 70. Entonces, démonos cuenta de esa situación. Ahora, ¿qué permite la convergencia? ¿Qué cosa es la convergencia? Es cuando el mundo de TI pone sus bondades al servicio de la planta. ¿Eso qué quiere decir? Que la planta puede aprovechar el machine learning, puede aprovechar el Internet de las cosas, puede aprovechar la realidad aumentada, puede aprovechar todo el mundo de la transformación digital y lo que en términos industriales se conoce como el Industria 4.0. ¿Eso qué cosa quiere decir en términos prácticos? Que puedes tomar decisiones en tiempo real, que eliminas el downtime no planeado a través de mantenimientos predictivos. Acuérdense que lo peor que le puedes decir a un CEO de una compañía industrial, a un gerente de planta, es: tenemos que parar la planta porque se rompió algo y necesitamos repararlo. Eso es lo peor que le puedes decir
solamente superado con que has tenido algún tipo de accidente fatal en la operación. Implementar tecnología wireless en las instalaciones industriales. Más adelante vamos a entrar en detalle por qué eso es un plus. Brindar seguridad en este nuevo mundo de equipos interconectados. Incrementar la productividad a través de la automatización y a través de mejores decisiones y más a tiempo. Automatizar procesos y generar eficiencias en costos. Entonces todo esto suena espectacular. Mira todo lo que yo puedo hacer y todo lo que yo gano al acercarme al mundo TI o al meter y conectar mi planta a este mundo, todos estos beneficios que obtengo. Pero esto tiene un costo. Y este costo es claro y es real. Acá tenemos el 27% de los equipos o de las organizaciones no incluye el ICS. El ICS es Industrial Control Systems o sistemas de control industriales en sus planes de respuesta a incidentes. Entonces tienen planes de respuesta a incidentes para todo, la toma de carretera, tienen planes de respuesta a incidentes para cambios políticos, tienen planes de respuesta a incidentes para todo, pero no tienen planes de respuesta a incidentes si tienen un ataque al servidor SCADA. Entonces tienen un hueco ahí, un hueco importante desde el punto de vista de riesgo. El 72% no puede identificar todos los equipos que hay en su red OT. Y eso es grave, y eso lo vamos a ver más adelante, porque si tú no lo ves, no lo puedes proteger o no te puedes proteger de él. Y esta estadística es cierta y no es una estadística latinoamericana, esta es una estadística global. El 45% de los equipos que tienen planta no monitorean las cuentas de usuario con privilegio de administrador. Es más, uno de los puntos flacos que tienen los equipos de planta es, digamos, el poco control que hay sobre las credenciales y sobre los usuarios. Y esto es una realidad propia del mundo industrial. El 46% utiliza 6 o más fabricantes distintos, con el 20% utilizando más de 10. Entonces tienes muchos fabricantes, muchos vendors, mucho tercero dando mantenimiento, y además el solo hecho de tener soluciones de diferentes fabricantes que se integran o que se arman como un rompecabezas, ya en sí representa vulnerabilidades y representa preocupaciones desde el punto de vista de riesgo de ciberseguridad. Veamos, por ejemplo, cómo sería una mina moderna. ¿Qué cosa es una mina conectada y una mina que está sacándole el jugo a todo lo que es la automatización, todo lo que es la interconexión? Tenemos acá, y escojo una mina porque el Perú es un país minero. Acá tenemos quizás 15 bancos, pero tenemos, por supuesto, más de 1000 minas. Y es uno de nuestros principales, si no el principal driver de nuestro PIB. Entonces tenemos, por ejemplo, que la maquinaria pesada está conectada y con despacho. Yo, por ejemplo, me gusta mucho un caso de uso que hay sobre minería, en el cual pueden, a través de GPS y de sensores, rutearse a los camiones y a las camionetas para evitar que se crucen. No sé si alguno ha visto, recuerda alguna operación o ha visto alguna camioneta de mina y ha visto que tienen esta antena larguísima con una banderita roja. Esa antena y esa banderita es para que cuando estén en la mina y la desplieguen, el que está en estos camiones enormes pueda ver que hay una camioneta por ahí. Pero a veces no la ven porque los camiones tienen puntos ciegos. Entonces, con estos sistemas, alertan la proximidad de una camioneta al operario del camión, y él puede o detenerse o tomar las medidas o saber por dónde está y evitar riesgos fatales que lamentablemente sí ocurren.
También tenemos mantenimiento predictivo, que nos puede ayudar, por ejemplo, a que minimicemos en tiempo en taller de uno de estos camiones gigantes. Y si yo puedo hacer que esta minimización sea tal que me permita ganar, digamos, en el año, como si tuviera una unidad más, me estoy ganando 5 millones de dólares, 4 millones de dólares, 2 millones de dólares, que es lo que cuesta el equipo. Entonces realmente sí tienen aportes interesantes, visibilidad de activos, incluyendo a las personas. Acá hay sensores que se ponen dentro de los cascos de los mineros de socavón, y cuando hay un accidente o cuando detectan que se cae la persona, inmediatamente mandan las alarmas necesarias para que se pueda ser rescatado inmediatamente. Eso se llama hombre caído. Es decir, hay muchísimas ventajas. Y estas ventajas son de tal orden que están para quedarse. Sin embargo, hay un costo, que es que las redes de control industrial son inseguras por diseño, o los sistemas de control industrial son inseguros por diseño. Tienen redes planas, la autenticación es débil, no usan mucho cifrado, los protocolos están pensados más para intercambiar información y no tienen los componentes y capas de seguridad que tienen, digamos, los protocolos más modernos del Internet, y es difícil parchar. Por ejemplo, uno no puede llegar a decirle a un gerente de planta, bueno, paremos la planta un día porque voy a hacer una actualización de servidores. El costo de esa acción lo hace imposible. Además, en estas redes planas, esta autenticación débil, esta visión, digamos, floja desde el punto de vista de ciberseguridad, nosotros podemos o queremos interconectar, queremos darle acceso remoto. ¿Por qué? Porque el gerente necesita tomar decisiones en este momento. Él está en su oficina, acá en Lima, o en Arequipa, o en su oficina en Trujillo, y no necesita o no quiere tener que viajar hasta la mina para ver qué cosa es lo que está pasando para tomar decisiones. Sobre todo en un mundo donde ya existe el Internet, donde ya existen los sistemas que permiten que él desde su escritorio o desde su celular vea lo que necesita ver para tomar las decisiones. Entonces él tiene el acceso que quiere ver sus KPIs, quiere tener sus análisis de datos, quiere integrarlo dentro de la cadena de suministro. Esta interconexión existe y cada vez va a ser más fuerte. Y además, en un entorno de amenazas activas, como vamos a ver en unos minutitos, realmente se están atacando a los entornos ICS. Hay países que con el fin de desestabilizar a otros lanzan ataques patrocinados. Hay inclusive focos, por ejemplo, en el caso de la minería, de activistas que están en las comunidades aledañas, porque siempre la minería pues causa mucho, digamos, desencuentros sociales, que están constantemente viendo cómo atacar o cómo generar algún tipo de disturbio en la operación. Y si a esto le sumamos que no hay una visibilidad real de la red industrial, tenemos lo que los fabricantes de seguridad, de ciberseguridad industrial llaman una tormenta perfecta, que es cuando los factores se potencian uno al otro y termina siendo pues como una espiral de problemas mucho más grande que la suma de las partes. Ahora vamos a empezar a ver y hablar de lo que es la ciberseguridad como riesgo operacional y cómo tiene que verse. Esto es en general cierto, pero es particularmente claro en el mundo industrial. ¿Cómo es un entorno T? ¿Qué cosa es lo que hay? El modelo
de referencia o de descripción de una operación OT es el modelo de Purdue, que proporciona un modelo de control empresarial en el cual pues tanto los fabricantes, los usuarios finales, los integradores puedan coincidir en una visión por capas de lo que es la empresa. Entonces tenemos el nivel 0, que es el nivel del proceso físico, que está en los procesos físicos reales y tenemos, por ejemplo, válvulas, bombas, sensores, etc. De ahí tenemos el nivel 1, que son los dispositivos un poco más inteligentes, que realizan la detección y la manipulación de los procesos. Analizan, actualizan e instrumentalizan estos activos de campo. Aquí tenemos PLCs, que son pequeñas computadoritas chiquitas con tarjetas que le dicen a una bomba cuándo abrirse o cuándo cerrarse, que le dicen a una válvula cuándo abrirse al 50%, al 75%, etc. De ahí tenemos los dispositivos de nivel 2 que están en los sistemas de control, que lo que hacen es supervisar y controlar a través de software y en tiempo real estas interfaces. Acá aparecen los SCADA, aparecen los DCS y aparecen las interfaces hombre-máquina, que son los HMI, que es cómo le dices tú o cómo programas tú a los equipos del nivel 1 qué cosa es lo que tienen que hacer. Después en el nivel 3 tenemos el nivel de operaciones, en el cual pues se hace la gestión del flujo de trabajo. Acá dices qué cosa se va a producir, en cuántos lotes, cómo se va a gestionar la operación de fabricación o de procesamiento. Tienes los sistemas de gestión de laboratorios, tienes los mantenimientos, acá mides el rendimiento de la planta, tienes los historiadores de datos y todo el marco de tiempo, de turnos, horas, minutos, quién hizo qué, en qué línea, cuánto. En el nivel 3.5 tienes una DMZ, que es lo que separa y aísla idealmente a la red industrial de lo que es la red corporativa, y en la red corporativa que esté en el nivel 4 ya tienes el mundo de gestión de logística de la empresa. Tienes la gestión de actividades con el negocio, tienes el RP, tienes el SAP, tienes todos los, digamos, elementos ya del mundo corporativo, el gestor de correos, etc. Entonces, este es el mundo OT, esta es la frontera y este es el mundo corporativo y el mundo exterior está por acá. Entonces, así funciona digamos, un entorno industrial. ¿Cuáles son los desafíos para seguridad que existen? Los desafíos para seguridad que existen es que los procesos de cambio son sumamente costosos. Hay dependencia del personal de OT porque uno puede llegar desde TI de seguridad a querer hacer algo, pero no conoce el proceso, no conoce el equipo, no sabe qué cosa es lo que hace. Una cosa es trabajar con Lenovo, otra cosa es trabajar con Siemens. Hay una conectividad limitada, no existe necesariamente una línea de base de riesgos, hay la seguridad, como les había dicho, la seguridad lógica no es parte del diseño necesariamente de estos entornos. Los activos son poco conocidos y los protocolos son bien propietarios, es decir, los equipos hablan en su idioma, hablan en Modbus de Rockwell, en Modbus de Yokohama, en Modbus de Schneider, en Modbus de cada fabricante específico. Y las soluciones de TI son directamente incompatibles con el entorno T, es decir, uno no puede meter una solución de TI en este entorno porque pueden pasar cosas inesperadas y sumamente desagradables. Por ejemplo, hay un caso muy documentado de que se hace un barrido de PIN
que es para obtener la información de los diferentes dispositivos conectados a una red, y había una grúa en un puerto que estaba con un contenedor de varias toneladas, y este pin hizo que la grúa se moviera a 180 grados para un lado en donde no se tenía que mover y sin que nadie le dijera nada. Entonces ustedes me imaginan pues que una caja de un contenedor de varias toneladas esté dando vueltas por el aire, es bastante preocupante, ¿no? Entonces, este mundo de la seguridad OT tiene desafíos bien específicos. ¿Cuáles son las amenazas que existen acá? Ya es el mundo de la ciberseguridad puntual y de los ataques que ha habido. Tenemos que antes se le veía más como un entorno, digamos, o los daños eran colaterales, es decir, se atacaba al entorno TI y este entorno TI no... a través de él es que se causaba un daño en la parte industrial, pero no es que estaba dirigido precisamente para él. Esto de ahí ya no es más la realidad, ahora ya están habiendo ataques dirigidos específicos para este entorno. Y vemos que desde el 2010 hasta el 2019, y el 2020 ya está documentado también, pues hemos tenido diferentes tipos de ataques. Este famoso Stuxnet del 2010 tiene la infame característica de haber sido el primer ransomware específicamente diseñado para atacar estaciones de generación y distribución eléctricas, por ejemplo. Y tienes el Night Dragon, Red October, Crash Override, Triton, etc. Es decir, hay muchos ejemplos ya de ataques específicos militarizados apuntados a esta infraestructura. Aquí les quiero presentar el video de un caso real. Y les pido un segundito. Este de acá es el caso real del ataque a la planta de generación y distribución eléctrica, en realidad, de Ucrania, que hubo hace algunos años y que fue muy documentado. Permítanme. Як ці частини між собою енергетично не з'єднані. Почали надходити дзвінки з різних частин області від наших енергодиспетчерів районів. Це було несподіванкою, так як ці частини між собою енергетично не з'єднані. Це щось відбулося незвичайне. Коли ми подивилися на наші комп'ютери, то побачили, що курсори мишок самі рухаються, хаотично рухаються по різних підстанціях, і вони вимикають вимикачі, вимикають лінії, трансформатори. Що робити? Отримали підтвердження, що є зовнішнє втручання, і в телефонному режимі дали команди диспетчерам, щоб вони на місці направили бригади, звичайних електромонтерів на ті підстанції, щоб повторно увімкнути лінію. Того дня було знеструмлено десь 200 тисяч населення нашої області. Bien, este es un video de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de toda la seriedad.
y que realmente pues nos muestra cómo estos ataques existen, cómo estos ataques se ven. Está muy bien documentado y tuvo pues el terrible éxito de dejar por varias horas a más de 200.000 personas pues sin luz. Eso quiere decir hospitales parados, gente en sala de operaciones sin que se pudiera operar, equipos críticos ya con el respaldo y el UPS caído. Es decir, es una situación bastante compleja y bastante grave. Un caso, por ejemplo, de minería, es la famosa compañía de Norsk Hydro, que tuvo el ransomware en marzo del 2019, el Goga, que tuvo que, en una planta muy automatizada, que tuvo que cambiar operación manual y buscar alternativas, tuvo que hacer de todo. La producción de una de las unidades de negocio cayó el 50%, sus sistemas de reportería, facturación se vieron comprometidos, y esto más o menos se calcula que les costó $70 millones. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una mina en el Perú, el tener fuera de línea o parada la chancadora primaria o el molino de bolas puede representarle por día a la compañía una pérdida que oscila entre los cientos de miles de dólares hasta los millones de dólares por día. Entonces es realmente golpearte en el corazón de la organización que tiene procesos industriales. Un ejemplo muy conocido de los últimos es el del caso del Colonial Pipeline, que es el ransomware del mayo del 2021, en el cual se paralizaron todas las operaciones de la compañía y oleoducto que transportaba 2.5 millones de barriles al día paró. Ocasionó la subida del precio del petróleo a nivel mundial. El presidente Biden tuvo que declarar emergencia nacional mientras se restablecía el servicio. Las pérdidas todavía no se terminan de calcular, pero lo único que se sabe es que hubo un pago de un rescate de 75 bitcoins al uno de estos, o al grupo que lideró el ataque, que se llama Dark Trace, me parece, se me acaba de ir el nombre, y que es equivalente más o menos a $5 millones. Entonces, no solamente tienes que es un negocio y es un negocio interesante, sino que también es un negocio que tiene como colateral o como consecuencia directa la posibilidad de causar mucho daño. Y en servicios públicos, por ejemplo, este de acá también fue publicitado, pero quizás no se termina de entender la consecuencia real. Es un incidente de un ransomware que tomó el control de alguno de los sistemas de acceso remoto a la red de la planta de tratamiento de agua de la ciudad de Oldsman, en Florida, y que los que estamos en el mundo de la seguridad sabemos que uno de los motivos, si no el motivo principal para esta vulnerabilidad, fue el que trataron de utilizar herramientas pensadas en el mundo TI y las quisieron aplicar de frente en el mundo industrial, y eso no funciona. Y a través de unas vulnerabilidades y con el TeamViewer, un hacker intentó envenenar el suministro de agua de la ciudad. Aumentó durante unos momentos la dosis, que por ejemplo era 100 unidades por cada 1000 litros, a una dosis letal que estaba encima de las 1100 unidades. Se pudo revertir y se pudo parar el proceso, pero como pueden entender, pues esta afectación de suministro se cortó para 15.000 residentes, y la suerte es que se pudo detener antes que ninguno de ellos se viera efectivamente envenenado, ¿no? Creo que puede ser una de las peores pesadillas de una empresa de servicios públicos, que el servicio cause fatalidades en la población a la cual pretende servir.
Y ahora ya para entrar a la parte más específica, ¿cuáles son las mejores prácticas de ciberseguridad en el mundo T? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo protejo a mi infraestructura clave, a mi infraestructura crítica de empresa? ¿Cómo hago para estar tranquilo en este mundo, poder aprovechar todas las ventajas que me trae la industria 4.0, la automatización de procesos y todo lo que realmente, en términos reales, me trae muchísimos aportes positivos, pero ¿cómo hago para minimizar la vulnerabilidad o la posibilidad de que algo negativo pase? La primera de las recomendaciones, de estas 5 recomendaciones, es identificar los activos, clasificarlos y priorizar su valor. Recordemos que el 72% de las empresas industriales no puede identificar todos los equipos de su red OT. Entonces, evidentemente, no se puede proteger aquello que no se ve. Hay una premisa en seguridad, que es que la mejora en postura de seguridad empieza con una mejora en visibilidad. Hay que ser muy cuidadosos al hacer los escaneos en la red OT. Pueden ser escuchas pasivas, y si van a hacer escuchas o escaneos activos, tienen que ser hechos por un especialista que realmente conozca, porque se puede interferir con la performance de la red e incluso dañar o apagar equipos como PLCs y tarjetas. Entonces, hay que conocer. En este sentido, también es muy importante hacer un risk assessment, un análisis de riesgos, que al menos les brinde la información de cuál es el inventario de los equipos conectados, cuáles son las aplicaciones de alto riesgo que yo tengo, pueda detectar e identificar los principales exploits que hay para estas vulnerabilidades. El exploit es, digamos, el programita que permite, aprovechando una vulnerabilidad del sistema, tomar control de este o hacer algo indebido. Entonces, si ya hay un exploit para una vulnerabilidad y yo lo tengo, quiere decir de que estoy a un paso de ser no solamente atacado, sino estoy a un paso de ser atacado exitosamente. Hay que medir el risk value de cada activo, es decir, cuál es el valor de riesgo que me representa en función de la probabilidad de que tenga un ataque y del impacto que tendría ese ataque si es que sucede, y categorizar las aplicaciones y analizar el uso y el tráfico de la red. Con todo esto, nosotros podemos priorizar riesgos y optimizar un plan de seguridad. Esta es lo que se extrae de esta identificación, clasificación y priorización de activos y de lograr tener un análisis de riesgo sobre ellos. La segunda recomendación es segmentar la red en zonas o segmentos funcionales, de manera que no haya posibilidad de tener movimiento entre las zonas. Es decir, si alguien entra, imaginémonos, si estamos en un restaurante, si alguien entra a la cocina, desde la cocina no pueda ir al patio, no puede ir al restaurante y no puede ir al bar. Se quede solamente en la cocina y se contenga el ataque o el uso no autorizado a esa zona. Esta segmentación es uno de los conceptos de arquitectura más efectivos que hay para proteger el entorno T, y para la gente de TI no es desconocido, porque es lo que siempre se les recomienda también para manejar y aislar digamos, a través de VLANs u otro tipo de herramientas, las áreas de la red TI. Esto es lo mismo en la red industrial con algunas cosas específicas. La idea es dividir la red en segmentos funcionales o zonas y hacer que cada zona solamente sea accesible a equipos, aplicaciones, usuarios autorizados para esa zona. Yo puedo estar autorizado para estar en el salón, pero eso no quiere decir que yo tenga por qué estar dentro de la cocina. Aquí, de manera práctica, la norma ISA IEC 62443 proporciona lineamientos muy prácticos
para zonificar en zonas y conductos la red industrial y le asigna a cada una un valor o un nivel de seguridad de 0 a 4, en el cual el 0 es seguridad mínima y el 4 es máxima. Y además hay que tener en cuenta dentro de esto el entorno. Si nosotros, para hacer un símil, pensamos que tenemos una casa que está dentro de un condominio cerrado, el nivel de seguridad que yo voy a tener dentro de mi casa va a ser distinto al nivel de seguridad que yo tendría en la misma casa si esta casa estuviera pues en la calle normal, digamos. Entonces, esto es lo que hace esta norma y ayuda a las organizaciones a segmentar esto de manera apropiada. El segundo es el análisis del tráfico de la red en búsqueda de amenazas y vulnerabilidades. Y acá es importante esto porque en el caso de las redes industriales hay que buscar amenazas conocidas y amenazas desconocidas. Ustedes me dirán, Francisco, ¿cómo puedo yo buscar una amenaza desconocida? Las amenazas desconocidas se ubican por cambios en el patrón de comportamiento. Si yo tengo, por ejemplo, un servidor que solamente se comunica una vez al día con determinados equipos y de repente, de manera inesperada, empieza a comunicarse con otros equipos y con otra frecuencia, esa es una señal de alerta. Es una señal que yo tengo que tomar, que tengo que conocer y que tengo que ver qué cosa es lo que le pasa. Además, en lo que es redes industriales, hay que tener en consideración que son redes sumamente consistentes. Siempre hacen lo mismo y de la misma manera porque son como relojitos. Entonces, estas variaciones normalmente son indicadores de que algo ha pasado. Puede ser un cambio en el proceso que esté autorizado, pero también puede ser un error humano o puede ser un ataque o una vulnerabilidad que esté siendo explotada. Idealmente, esta línea de base y este monitoreo constante del tráfico de la red debe ser correlacionado en un SIEM, un Security Information and Event Manager, que es un equipo o un sistema que lo que hace es juntar la información de diferentes fuentes y ver si en ese contexto hay algo raro. Imaginémonos que estemos 10 personas en un salón y una persona levanta la mano. Es distinto a que solamente una persona levante la mano a que 5 levanten la mano repetidamente. Algo está pasando, algo requiere la atención con una urgencia distinta al que solamente uno que levantó la mano. Establecer un control en el uso de las credenciales de identidad y la administración de la gestión de acceso. Aquí recordemos que el 45% de las organizaciones industriales no usan controles de accesos basados en perfiles. Nosotros en las visitas a plantas vemos cómo es curioso que todo el equipo, toda la cuadrilla que está de turno, todos se pasan la misma contraseña y el mismo usuario. Entonces todos pueden hacer todo. Hay que tener en cuenta que las credenciales robadas son un factor clave en muchos ciberataques. Entonces, el contar con un sistema multifactor que combina lo que el usuario sabe, la clave, con lo que el usuario tiene, como por ejemplo la huella digital, la laptop, el token, es una medida que realmente refuerza mucho, ya que si inclusive se filtró el usuario clave, no va a pasar o no va a poder acceder al sistema porque no tiene a la vez el certificado digital en la laptop, porque él no tiene la laptop o el celular o la huella biométrica. Además, hay que restringir los accesos y que solamente los equipos que necesitan estar dentro de determinado sistema tengan acceso a ese sistema. Y el contar y segmentar los perfiles de acceso en base a roles es muy importante porque digamos que
siempre hay, inclusive, y es uno de los vectores de ataque, trabajadores descontentos o gente que se le acaba de regañar y está sensible o ha pasado cualquier cosa, que si tiene un acceso por encima o privilegios por encima de los que debería tener, puede causar daño. Imagínense que el gerente de planta acaba de guapear a uno de los operarios y ese operario tiene permiso para pagar todo y no solamente trabajar con el sistema que tiene que trabajar, podría sin querer queriendo apagar la planta y causar daños millonarios, ¿no? ¿Todo por qué? Porque tenía un permiso más allá de lo que necesitaba. Asegurar los accesos tanto por la red cableada como por la red wireless, es decir, que sean seguros. ¿Y esto por qué es importante? Porque de acuerdo a análisis e informes de Control Engineering, el Wi-Fi en una planta puede ser hasta 10 veces más barato que el cableado estructurado. Así de fuerte es el ahorro que propone. Y además aporta flexibilidad y beneficios móviles con un mantenimiento reducido. Y esto además ahora se hace todavía más evidente con la llegada de las redes LTE y las redes 5G. Entonces, en este escenario hay que tener en cuenta que los dos blancos más atractivos para un ciberatacante son los switches de red y los APs, los Wireless Access Point. Ambos deberían estar con seguridad integrada desde su diseño y contar con una administración centralizada. ¿Por qué la administración centralizada? Porque si yo tengo que ir actualizando AP por AP o switch por switch, existe la posibilidad de que alguno se me escape. Y al escaparse uno, ya tengo un hueco en la cadena y ese es mi eslabón súper débil. Para el uso en campo, los switches y APs deben estar ruggedized, es decir, están diseñados para trabajar en entornos hostiles, más frío, más calor, más polvo. Para eso hay normas, que es la IP67 y otras, que te determinan qué tan fuerte o qué tan resistentes son los equipos, digamos, ante las adversidades del medio ambiente, ¿no? Y esas son las principales prácticas de ciberseguridad OT y cómo nos podemos proteger. Y acá hay una adicional que es fruto de nuestros tiempos, que es el acceso remoto seguro. El acceso remoto seguro es lo que no tuvo la planta de tratamiento de agua de Florida y por eso es que se vulneró. Entonces acá el mensaje es contar con herramientas especializadas, probadas y seguras, porque efectivamente en nuestros entornos de COVID, de restricciones sanitarias, ya no es quizás tan práctico o ya no es posible tener a todo el equipo de operaciones y control en el control room de la mina o de la planta. Voy a tener que sacar a alguna gente de ahí, pero eso no quiere decir de que los sistemas no tengan que ser monitorizados, supervisados o no se pueda trabajar con ellos. Yo los voy a tener que trabajar probablemente desde la casa del operador o de repente desde otra locación distinta. Y este acceso tiene que ser seguro y tiene que ser un acceso auditable. Este es un diagrama simplemente para ilustrar cómo funcionaría una solución de esa naturaleza. Y para cerrar la presentación, quisiera dejarlos con 3 preguntas que debemos hacernos todos los que estamos a cargo de la seguridad y de las operaciones en una organización que, valga la redundancia, tiene operaciones industriales. ¿Conocemos el riesgo para nuestra seguridad y el potencial impacto al negocio que tenemos? Los empleados, nuestro equipo, ¿son conscientes de las amenazas del entorno del entorno industrial y se encuentran correctamente capacitados, por lo menos en un nivel de awareness, estar comprometidos con mantener ellos una postura de ciberseguridad personal sobre los equipos que gestionan? Y contamos con procesos de respuesta a incidentes que incluyan a las redes IT y a las redes OT, es decir, así como el equipo de TI
tiene una respuesta a incidentes cuando se cae el servidor SAP, yo en la planta tengo que tener una respuesta a incidente cuando se me cae el servidor SCADA. Y con esas preguntas y esas inquietudes termina mi presentación. Les agradezco por estos minutos y más bien estoy abierto a cualquier pregunta que pudieran ustedes tener. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Así es, por favor, si tuvieran alguna consulta, nos pueden hacer llegar a través del chat o también con la opción de levantar la mano en Zoom. Así que los esperamos, por favor. Nos están consultando si es que podemos enviar la presentación. Me parece que sí, después la podemos compartir si es que no hay ningún problema, ¿no, Francisco? No, ninguno. Listo. Jessica de Cartavio nos agradece por la exposición. Creo que no hay ninguna consulta, todo ha quedado bastante claro. Muchas gracias, Francisco, por su exposición. Muchas gracias a todos también por los que se han conectado. Ya saben que si tienen alguna consulta, Francisco nos dejó en una lámina anterior todos sus datos de contacto para que puedan hacer alguna consulta si es que la tuvieran. Y no se olviden de revisar nuestras redes sociales que tenemos más conferencias gratuitas para ustedes. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.